¿Cae? Hola, bienvenido al canal de Johnny Plays. Y bien, hay que darle a Dead by Daylight, partida de Killer con el Doctor. Personaje que a mí en lo personal no me gusta mucho por tres detalles. Una, que el hit da la impresión de que lo tiene muy corto. La segunda es el lag. Y la tercera es el poder. No da mucha ventaja, no es muy fuerte. Aunado con el lag, tienes que ser muy tiempista para tratar de bloquear pallets. Lo logra hacer una que otra vez. De hecho, con el Gabo se la traga. Solito se vende. Nunca debes de quedarte en un loop corto del lado del pallet, porque con el Doctor sabes que sí o sí vas a perder. Pero bueno, partidita en donde una Feng me molesta porque trae el espíritu calmado. Entonces, qué suerte tengo. Y se me complica a mí solo por ciertos detalles. Solo habían terminado 2 generadores y el León S. Kennedy me hace perder un montón de tiempo. Errores míos, lo tenía que haber tirado mucho antes, pero eso hace que pierda la partida. A final de cuentas trato de alargar la partida lo más que se pueda, pero no me alcanza para salir con la victoria. Vamos a ver la partida en Santuario de Leira de la residencia Yamaoka. Santuario de Leira, residencia Yamaoka. Vale. Supongo están de aquel lado. Vale. ¿Eh? Ok, ya está bien crazy. Vamos a ver dónde se movió este güey. Lo llevo de este lado. Vamos a regresar.
Tengo esos tres, ¿eh? Ay. Okay. Vamos. 4 cuelgues, Sabemos que allá hay gente. Creo que le alcanzo, sí. Ganó Tatores. Ah, bueno. No te creo.
medianamente cerca, Ahora qué berenjenas. ¿Qué fue lo que explotó allá si la mech estaba hasta allá? Vale. Aquí están los dos güeyes. Y tengo a estos dos güeyes acá. ¿Por qué tenía que traer el espíritu calmado, Segundo cuelgue.
Bien, pues hasta aquí la partidita del día de hoy. Partida que se complica por mis errores. No iba tan mal. Al principio evidentemente salen generadores rápido. Me estuvo troleando ahí la Fen con su espíritu calmado. Pero lo que en verdad me hace daño es la chase que tengo con León. Aguantó de más. No debió haber pasado. Y luego lo intentan ayudar. Eso les hizo perder tiempo a ellos y a mí todavía hacer un poco más decoroso el resultado. Si bien pierdo la partida, no me voy a disgusto. Por eso es que también traigo este tipo de partidas en donde no las gano. Y a pesar de los errores que llego a cometer, logro sacar un resultado algo decoroso. El error de cuando el león está saltando la ventana y yo por bajar la mirada tenía que haberla alzado más y probablemente sí acertaba el hit. Dudaba entre si usar el poder o no. A final de cuentas no es tan decisivo como lo mencioné al principio, porque si bien llega a bloquear palets y ventanas, tienes que acertarlo y luego dependiendo del loop aún así les da tiempo saltar, ya sea con antelación o se acaba el bloqueo, ya que es muy poco tiempo. Pero bueno, en general metiéndoles presión, sabían hacerlo medianamente bien. El león a final de cuentas pues sí dio la cara por el equipo. Feng no lo hacía tan mal. Mech Thomas, a pesar de tener muchos prestigios, siento que no dio una muy buena partida. Y el Gabo, pues sí, le faltaba. Pudo haber metido tal vez más presión ahí para poder ganar la partida, pero bueno, no lo hice y ni modos. Bien, hasta aquí llega el video del día de hoy. Espero haya sido de tu agrado. Si te gustó, por favor dale like. Esto me ayuda mucho para seguir haciendo este tipo de contenido. Si no estás suscrito, invito a que te suscribas para que puedas formar parte de esta comunidad. Te recuerdo que actives la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que se publica un nuevo video en el canal. También invito a que te unas a Discord. Te dejo el link en la descripción del video. Recuerda, te acompañó John. Nos vemos en la siguiente. Bye.